Bienvenidos a una entrevista que yo tenía un poco de miedo de hacer porque este es un tema un tanto tabú, es un tema que es muy sensible para muchas personas, pero por fin tenemos a alguien que es experto en la materia, doctora Alisa Moreno Goldschmidt. Bueno, mi nombre es Alisa Moreno Goldschmidt, originalmente de Colombia y vivo en Israel hace ya casi 30 años. Hice mis estudios académicos aquí en Israel. Me doctoré en la Universidad Hebrea y escribí mi tesis doctoral sobre la Inquisición en Cartagena de Indias, que luego fue publicada como libro por la Universidad Javeriana. Actualmente trabajo en la Biblioteca Nacional de Israel y paralelamente también en programas de capacitación docentes para Latinoamérica, tanto en la Universidad de Hebrea, en el Centro Melton de Educación, como en Michlele Herzog. Mi primera pregunta de esta entrevista es si podrías definirnos digamos, términos más sencillos para los que no conocen, qué son los criptojudíos, qué son lo que se conoce como marranos, y si decir marranos es algo despectivo o es normal decirlo. Y muchas gracias por estar en nuestro canal. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar acá. Y te agradezco también mucho por la importantísima pregunta que haces, porque para poder comprender el fenómeno, la definición de los distintos conceptos, que tú mencionas dos, pero no son los únicos, es fundamental. Entonces vamos a hacer una muy rápido recuento histórico. En la historia de los judíos en España, que los judíos, uno de los países, de los lugares más antiguos donde se asentaron fue en España, tuvieron a finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, varias olas de crisis. Sin entrar ahora en detalle en cada una de estas olas, a consecuencia de las distintas persecuciones, hubo varios fenómenos de conversiones en masa. En algunos casos fueron obligados a convertirse del judaísmo al cristianismo. Luego, en la época de la expulsión, aquellos que todavía eran judíos, se les dio dos opciones: o convertirse al cristianismo o salir al exilio de España, lo cual generó, por un lado, unas olas migratorias, pero por otro lado también nuevas olas de conversión. Ahora, el fenómeno del cual vamos a hablar en la entrevista de hoy es qué pasó con estas personas que eran judías y se convirtieron al cristianismo. Y aquí entran varios conceptos y varias definiciones que es muy importante comprenderlas y puntualizarlas, ¿ok? Cuando utilizamos el concepto de criptojudíos, estamos implicando que estos individuos continuaron conservando una vida judía secreta. Lo cual en ciertos casos fue verdad. Es decir, justamente por el hecho que se trató de conversiones forzadas, no una devoción religiosa espontánea. Entonces, en muchos casos, de alguna forma, estos individuos, algunas veces comunidades, hicieron los esfuerzos para poder conservar su identidad judía, su práctica judía. Y estos son los casos que podemos llamar criptojudíos, o también un término que sí considero que es un poco peyorativo, de marranos, pero que implica más o menos el mismo significado, es decir, que continuaron secretamente con su judaísmo. Pero aquí es muy importante puntualizar y señalar que no necesariamente todos los que se convirtieron al cristianismo continuaron con los que sí y hubo algunos que no. Y principalmente tomando en cuenta que no estamos hablando solo de la primera generación. Es decir, estos términos que se aplican, y también ahora vamos a mencionar otros términos, se aplican, digamos, a la generación de la conversión misma, pero que luego siguen siendo aplicados generación tras generación a personas que ya, individuos que ya nacieron dentro de esta realidad. Entonces, el problema cuando hablamos de criptojudíos no es problema, pero hay que tomar en cuenta es que estamos haciendo referencia al carácter religioso, es decir, que haya una identificación religiosa con el judaísmo después de la conversión. Otros términos que
que son quizás un poco más parciales, un poco más objetivos, aunque también tienen su problemática, pero que personalmente son los dos términos que yo prefiero utilizar, es conversos o cristianos nuevos de origen judío. ¿Por qué los prefiero? Porque a lo que hace referencia a estos conceptos de converso es que antes eran judíos y se convirtieron al cristianismo. Lo mismo, cristianos nuevos es un concepto que era utilizado por la sociedad española cristiana, española y portuguesa, señalando una familia que no era de origen, no tenía sangre limpia, por llamarlo así, es decir, que provenía de familias que no eran católicas y que se convirtieron al catolicismo. ¿Cuál es la problemática con estos dos conceptos? Que cuando hablamos de conversos, estamos como haciendo referencia al cambio. Algo que se convierte tuvo que haber sido algo y convertirse a otra cosa, pero es un concepto que se sigue utilizando después de muchas generaciones. Es decir, no solo las personas que ellos mismos se convirtieron, sino también sus hijos y sus nietos y todas sus generaciones seguían recibiendo este nombre de conversos o cristianos nuevos, aunque ya no hayan sido nuevos, porque ya podían ser muchas generaciones, pero al menos con estos conceptos evitamos decidir o fijar a priori que había una identificación religiosa por parte de estos individuos. Suena surrealista que a pesar de haber transcurrido décadas y generaciones, aún llevan ese linaje en una etiqueta social. Me parece un tanto loco que eso haya pasado por tanto tiempo. Aquí viene una pregunta que tú dices, bueno, hay casos, explicaste que no todos, pero hay casos que cuidaron su judaísmo, rituales. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Qué pudieron cuidar o cómo es posible hacer esto en una sociedad que constantemente está con la lupa encima? Ok, la pregunta ya se infiere parte de la respuesta. Me explico. En ciertos círculos o en algunos textos a veces se habla de la religión criptojudía o de las comunidades criptojudías, como si pudiera haber algo comunitario. Pero de facto la realidad era muchísimo más compleja. Estamos hablando de individuos que, tal como tú dices, no podían manifestar abiertamente, ni podían comunicarse libremente, y ni siquiera tenían fuentes para instruirse, es decir, no podían tener libros del judaísmo rabínico clásico normativo porque todos estos libros estaban prohibidos. No podían abiertamente ir a preguntar, y mucho menos a judíos, en qué consiste la vida judía, y mucho menos crear sus comunidades, porque por definición era una realidad críptica, una realidad en secreto. Entonces, lo que se ve es que muy difícil generalizar y hablar de ritos que todos lo hicieran. Una tradición que fueran aceptadas por todos los criptojudíos en los distintos lugares donde estaban asentados, que luego no fue solamente limitado a España, sino después a Portugal e incluso a las colonias en América. Lo que sí hay algunas tendencias que tampoco podemos generalizar, tampoco podemos decir que todos se hayan identificado, pero primero está, digamos, la parte de la fe, la creencia en un solo Dios, digamos, un poco como para poner en contraste con la fe cristiana, con la fe católica. Segundo, los rituales que eran de abstención eran más sencillos de cuidar en secreto. Por esta razón, posiblemente, lo que eran ayunos, que no les tocaba hacer algo activo, sino de dejar de hacer, era relativamente una de las tradiciones más difundidas entre este tipo de individuos. Pero luego había una variedad supremamente grande, algunos que podían conservar algunas tradiciones de Shabbat y otros no necesariamente. Algunos carecían también, por ejemplo, del calendario hebreo. Todas las festividades judías caen no según el calendario gregoriano, no todos tenían acceso a esa información. Entonces, cuando exploramos lo que viene a ser la principal fuente de conocimientos que nosotros podemos tener hoy en día de lo día en aquellos siglos, son los documentos de la Inquisición, vemos un panorama supremamente amplio y vemos también
una cantidad muy grande y muy variada de tradiciones, pero eso no implica que todos hayan tenido todas esas tradiciones. Es decir, si había un individuo que hacía sus esfuerzos y se privaba de no comer, por poner un ejemplo, cerdo u otros animales no kasher, en su caso era verdad, pero eso no implica que todos los criptojudíos hayan tenido las mismas tradiciones. Entonces, para resumir, podría decir que existían muy variadas tradiciones, pero no existía una religión criptojudía, cada cual según las fuentes de conocimiento que tenía, las limitaciones, el tipo de comunicación que haya podido tener con otras personas. Así que estamos hablando de una gama supremamente amplia de distintas tradiciones. Sí, entiendo. Como que no puedes simplificar una realidad tan compleja y como siendo la información tan difusa, realmente no. Incluso si hasta el día de hoy nosotros requerimos de rabinos para saber, siendo incluso cuando tenemos toda la información, no me imagino incluso cuando estás privado de ella. Y entonces acá hago una pregunta que también quizás es algo que se suele entender, no sé si bien, no sé si mal, me gustaría escuchar tu postura en el tema, la Inquisición. ¿Qué tan brutal era o quizás no lo era? Porque se tiene una idea muy, digamos, común de lo cómo era la Inquisición. ¿Cómo es tu postura al respecto? Aunque es un tema totalmente distinto, pero vuelvo a un punto que es similar. Eh, es una pregunta compleja que no se puede responder con un sí y un no absoluto, dependiendo de la época, dependiendo del contexto geográfico. Por ponerte un ejemplo, en los primeros años de actividad de la Inquisición, justamente porque ellos querían generar muchísimo miedo para tener efecto en lo que ellos consideraban era un esfuerzo por mantener la pureza de religión en sus territorios. Entonces fueron realmente muy extremos en su violencia. ¿Ok? En otro tipo de épocas, en otro tipo de espacios, nunca fue una institución amigable o dócil, por supuesto. Pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el tribunal que yo estudié más profundamente fue el de Cartagena de Indias, actualmente en Colombia, lo que es el territorio de Colombia en nuestros días. Hay muy pocos casos de personas que hayan sido, digamos, hayan sufrido de condena de muerte por la Inquisición. Otra vez, no fueron simpáticos. En efecto, aplicaron terribles torturas. La tortura es algo que sí fue siempre, creo que en todos los contextos, algo muy común. Pero en muchos años de trabajo, de la vida de la Inquisición, a fin de cuentas lo que ellos querían era eh, recibir una confesión de las personas que estaban procesadas, un compromiso que podemos discutir hasta qué punto era sincero de que iban a volver a la fe verdadera católica. eh, pero sin lugar a dudas, los medios, aunque a fin de cuentas no hayan sido muchos aquellos que hayan salido juzgados a muerte definitiva, pero obviamente que las vías y los caminos sí eran muy crueles, especialmente en nuestros ojos modernos. Es decir, si lo comparamos con otro tipo de tribunales también de la época, por ejemplo, la aplicación de torturas no fue algo exclusivo de la institución de la Inquisición, pero observándolo de nuestros días, no cabe duda que fue un cuerpo que utilizó medios violentos para lograr sus objetivos. Comprendo. Una pregunta, retomando el tema de los nuevos cristianos, como la terminología que estás usando. ¿Es posible que hoy, después de siglos que han ocurrido estos eventos, es posible que que personas en América Latina logren rastrear sus raíces judías? A ver, esta es una pregunta, quizás la pregunta más popular, común, que despierta grandes curiosidades. Y la respuesta es así. No en todos los casos se tiene la posibilidad
o los documentos suficientes para hacer un rastreo tan lejano a nivel cronológico. ¿Ok? Eso no implica que no haya casos en los cuales sí se pueda. Pero hablando de forma general, creo que no son muchos los casos en los que se puede llegar de forma científica y definitiva a una conclusión absoluta de que una persona proviene de uno de estos casos. Pero creo que aquí, más allá, hay casos específicos donde sí se sabe un lugar geográfico específico y hay suficientes documentos que se puede llegar a explorar, hacer este tipo de exploraciones. Pero lo que yo quisiera decir, más allá de lo académico o más allá de lo científico en cuanto a la posibilidad de comprobar, es que muchas veces hay algo que va más por el lado sentimental, que quizás no se puede comprobar a nivel histórico, pero que alguien puede sentir algún lazo, algún afecto, algún tipo de identificación. Y yo creo que esto, aunque no sea históricamente comprobable, es legítimo de por sí. Pero que sean todos estos casos posibles de comprobar a nivel histórico, complicado. Entiendo, y tiene sentido. Los factores son demasiados. Incluso no sé si llegará a pruebas de ADN, ni siquiera existe tal cosa, supongo yo, de determinar tal. Pero tengo una pregunta que tiene que ver con el tema, como tú dices, es una pregunta común, que en el 2015 España aprueba una ley de que las personas judíos sefarditas o personas quizás, creo que, no sé si tengo entendido que también quienes tenían raíces pueden pedir nacionalidad española y apareció una lista de apellidos que dicen que son los apellidos de estas personas que fueron forzadas, etcétera, etcétera, del tema que venimos hablando. Mi pregunta es, ¿verdad o mito? ¿Qué tan verdad es esta lista o los nombres de esta lista? Es decir, si una persona tiene un apellido, ahí automáticamente de alguna manera estaría ligado o cómo funciona esto. Ok, una pequeña aclaración. Yo no conozco en suficiente detalles cuáles eran los términos de España. Yo sé que actualmente es más Portugal, que Portugal es también un tema interesante que no hemos tenido la oportunidad de abordar, pero Portugal actualmente son más los que están ofreciendo esta posibilidad. No sé cuáles son sus términos y sinceramente no conozco en detalle la lista que estás mencionando, pero sí me permito, quiero aprovechar la pregunta para hacer importantes aclaraciones sobre el tema de los apellidos y la exploración de las raíces judías a partir de apellidos. ¿Ok? Tenemos que entender a nivel histórico algunas cosas muy básicas para comprender por qué es muy difícil, si acaso imposible, solo a partir de un apellido llegar a una conclusión definitiva si alguien proviene de una familia judía. Primero, hablamos de las conversiones forzadas, ¿ok? Forzadas o no forzadas. Uno de los pasos que las personas que se convertían tenían que hacer a la hora de pasar de ser judíos a convertirse a católicos era adoptar un nuevo apellido. Es decir, que si había una familia Abecasís, ¿ok? Una familia Señor, una familia Benarroch, por decir así, en el momento de la conversión tenían que adoptar un apellido cristiano. Ahora, digamos que una de estas familias adoptó el apellido Rodríguez, ¿ok? Entonces, en el caso de esta familia específica, este Rodríguez era de origen judío, ¿ok? Todo su descendencia. Pero Rodríguez es un apellido que no fue inventado, sino que era un apellido ya existente en España y Portugal. Por lo tanto, no podemos saber con seguridad que todos los Rodríguez, este Rodríguez específico, sí, no podemos saber que todos los Rodríguez haya sido judío. Por ejemplo, hay listas de la Inquisición y entonces la gente pregunta y dice, tenemos un apellido
Castro, que un Castro fue juzgado y fue condenado por judío en tal y cual inquisición. Eso no implica que todos los Castros del mundo sean de origen judío. ¿Por qué? Porque adoptaron apellidos no judíos como parte del proceso de conversión, ¿ok? Eso no implica que en la medida que se pueda hacer una investigación un poco más puntual, y aquí sí viene, digamos, la parte geográfica, si se tienen los documentos en un pueblo específico y se sabe que ahí tal y tal fue el apellido que adoptaron muchas de las familias, entonces es factible y en estos casos el apellido sí puede ser de ayuda para hacer una pesquisa relevante, ¿ok? Pero toda la generalización con apellidos que no son de origen judío no tiene realmente ningún sentido. Y segundo, nosotros estamos muy eh, eh, ya acostumbrados a la jerarquía, y no solo la jerarquía, sino el orden que existe en nuestros días. ¿Qué quiere decir? Un papá de apellido Pérez y la mamá de apellido Gómez, entonces sabemos que los hijos van a ser Pérez Gómez, ¿ok? Este orden tan estricto es algo muy moderno. Eso no existía en la época de la Inquisición, estamos hablando de los siglos, sin lugar a dudas, 16, 17. ¿Qué podía pasar? Y tenemos árboles genealógicos que nos dan fe de ello. Podía haber una familia que tuviera 5 hijos y uno adoptaba como apellido primero el de la mamá, el otro el del papá, el otro apellido. Es decir, que no estaba tan regularizado el orden de los apellidos. Entonces, incluso más allá de las dificultades que mencionamos en el primer punto, el hecho de que no haya habido un orden así no nos puede enseñar, muy difícil llegar a una conclusión definitiva, porque no había un orden en cuanto a la utilización de apellidos tal como estamos actualmente acostumbrados. O sea, hasta ahora todo lo que has mencionado es que es un tema tan amplio que no se puede simplificar ni en los nombres, ni en los métodos, ni en las terminologías. O sea, es un mundo de por sí cada caso, que me alegra que las personas tengan en cuenta estos factores. Tengo una pregunta entonces. Dices, ok, en una zona geográfica, etcétera, etcétera, como reducir los parámetros hasta, digamos, llegar. A propósito del tema de Portugal, quizás lo menciones en esta pregunta, ¿es posible que aún al día de hoy hayan comunidades de criptojudíos o de judíos que ellos lo saben? A partir de 2 ejemplos puntuales. Una la pregunta sobre la comunidad y la segunda sobre el tema de los apellidos, que son 2 casos muy distintos, pero muy únicos y también muy significativos. Por un lado tenemos el caso de los chuetas. ¿Qué son los chuetas? En Palma de Mallorca surgió un estigma social a partir de los apellidos, de 15 apellidos que fueron juzgados en un auto de fe del siglo XVII, y estos 15 apellidos tuvieron un estigma social casi hasta nuestros días. Es decir, que con este estigma social, ellos se casaban únicamente los unos con los otros, ¿ok? Y esta endogamia forzada, porque ya la grandísima mayoría de ellos a nivel religioso no tenían ninguna identidad judía, pero por la sociedad circundante surgió esto. Si abres un libro de teléfonos de hace 50 años en Palma de Mallorca, vas a ver que los mismos apellidos aparecen de apellido paterno y materno, porque estas familias no les quedaba de otra que casarse entre ellos mismos. En el caso de Mallorca, justamente estos apellidos sí son eh, un índice más fiable por esta fuerza externa de que muy posiblemente sí provienen en esta zona específica de familias de origen judío. Otra vez, no conservar una identidad religiosa, ni una identidad étnica, pero los apellidos sí dan un mayor síntoma. Sobre el tema de las comunidades, y por decir una breve palabra sobre Portugal, y entender por qué estos fenómenos tuvieron más lugar en Portugal que en otros lugares. A diferencia de España, que en España cuando llegó el momento de la expulsión se les dio la elección verdadera a los judíos de o convertirse o salir al exilio. En Portugal, que recibió a la gran mayoría de los exiliados españoles,
pocos años después de la expulsión de España, por un matrimonio de conveniencia de las coronas de España y de Portugal, España les impuso a Portugal que para hacer este matrimonio tenían que expulsar a sus judíos, pero el problema es que los judíos jugaban un papel demasiado central en la sociedad portuguesa, tanto a nivel numérico como a nivel tanto a nivel demográfico como a nivel económico, que Portugal no se podía permitir expulsar a sus judíos. Entonces se llamó la expulsión de judíos de Portugal, pero de facto fue una inmensa conversión obligada a todos los judíos, a la grandísima mayoría de los judíos que había en Portugal. Entonces, en esta situación, que no pudieron irse a otros lugares, que se quedaron en casas en el mismo ámbito social, que durante casi 50 años no hubo Inquisición en Portugal después de este punto. Entonces, los fenómenos de criptojudaísmo se dieron de forma mucho más amplia, destacada y comprobable, si estamos hablando de este tema, justamente en Portugal. En los años 20 de este siglo, se descubrió un caso muy especial, pero que aparentemente no es único en cuanto a algún tipo de lazo con el pasado. Un ingeniero de minas polaco que estaba por motivos de trabajo en zonas rurales en Portugal, descubrió en la zona de Belmonte una comunidad que seguía funcionando como comunidad criptojudía. Ahora, fue por un lado un shock y una gran novedad y algo positivamente impresionante desde la perspectiva del descubrimiento de Israel, pero por el otro lado, fueron muchos años de desconexión. La tradición que tenían en Belmonte, que no cabe la menor duda que era de origen judío, pero después de tantos años de desconexión, tenía muy poco similar con el judaísmo. Tenían sus propias tradiciones, algunas basadas de alguna forma en el judaísmo, pero no era el judaísmo normativo. Eso creó un nuevo conflicto, porque hubo entre los miembros de la comunidad que decían, ok, eh, adoptemos el judaísmo normativo que existe, y otros dijeron, no, esa no es nuestra tradición, nosotros queremos seguir nuestra tradición, la tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos. Esto del judaísmo nos es extraño, no es lo nuestro, ¿ok? Entonces, esto da nacimiento a una situación bastante compleja. Luego, en otras zonas rurales de Portugal se siguen descubriendo otros casos, quizás menos comunitarios, menos amplios, pero algunos casos específicos de fenómenos que sí se pueden ver de forma más clara que llegan a nuestros días, pero más complejos, más complejos. Pero yo personalmente creo que este caso que se ve principalmente en Belmonte y en otras zonas es algo único en Portugal. Hay otros autores que consideran que se pueden ver fenómenos similares en otros lugares del mundo, como México y otros contextos geográficos. Yo personalmente creo que la veracidad histórica de la cual se puede tener seguridad en Portugal es sine qua non y no tiene ningún otro ejemplo en otras partes del mundo. Sí, el caso de Belmonte es algo, parece de película, realmente es surrealista. Para ir concluyendo, yo quisiera que tocáramos el tema de la Biblioteca Nacional de Israel, que está en Jerusalén, etcétera. ¿Podrías mencionarlos a los que están en el público? Porque creo que tienen la suerte en esta generación que les tocó una época en la que abrieron, si me corriges, si tengo entendido, una división para personas de habla hispana. O sea, qué locura. ¿Podrías hablar un poco del tema? Por supuesto que sí. Bueno, yo trabajo hace varios años en la biblioteca que es una institución maravillosa, cuyo objetivo es conservar los tesoros culturales, no solamente del Estado de Israel, del pueblo judío en general. Y esto, por nuestra historia particular, incluye
contenidos creados en muy distintas zonas geográficas, en muy distintos idiomas, y la biblioteca en su visión moderna, cuyo objetivo es no solamente conservar el material, sino también poder llegar, permitir el acceso de estos tesoros increíbles a un público muy amplio y no solamente, digamos, a investigadores académicos. Entonces se empezó a desarrollar hace muy pocos meses una división para Latinoamérica, no solo para Latinoamérica, en general en español. Y la idea es poder desarrollar en español varios de los proyectos que ya existen en otros idiomas. Hoy, por ponerte un ejemplo, hay uno de los proyectos de digitalización más increíbles de la biblioteca, es una plataforma de prensa judía histórica, una plataforma que se llama JPress, que digitaliza y aplica una tecnología de OCR en la cual se puede hacer búsquedas por palabras, incluye periódicos judíos de todas las épocas y de todos los lugares del mundo, y casi que no había material en español. Entonces, uno de los esfuerzos que estamos haciendo es añadir periódicos, publicaciones judías de cualquier época, en cualquier contexto, en esta plataforma. Y actualmente ya hemos más que doblado la cantidad de publicaciones que había ahí en español. Hicimos dos proyectos muy interesantes a propósito de Yom Ha'atzmaut, uno que ya se terminó y el otro que todavía está disponible para aquellas comunidades o individuos que les interese. En lo que ya se terminó, hicimos una competencia de afiches para Yom Ha'atzmaut. Con gran satisfacción. Tuvimos una alta participación de Latinoamérica, tuvimos trabajos de Argentina y de Colombia y de México y de Panamá. Realmente un proyecto maravilloso. Y también hicimos una exposición itinerante que se tradujo al español, que son varias imágenes con varios de los tesoros muy variados que hay en nuestra biblioteca, desde ilustraciones hechas por Kafka o sidurim supremamente antiguos. Entonces es una exposición que está diseñada de forma profesional, con textos en español, y que comunidades lo pueden imprimir, aprovechar y exponer en sus diversas instituciones. Entonces, eso es otro proyecto que todavía está disponible. Y bueno, también hacemos, por ejemplo, empezamos a hacer visitas en el idioma español en la biblioteca. Actualmente la biblioteca está por mudarse a un nuevo edificio que va a estar justo enfrente de la Knesset. Va a ser un edificio espectacular, va a ser el centro cultural más importante del país. En un par de meses ya nos vamos a mudar ahí. Visita obligatoria a partir de medio año para los que vivan en Israel o para aquellos que vengan de visitas con alta tecnología, con depósito con robot que saca los libros y con salas de exposición. A ampliar la posibilidad de hacer visitas en idioma español. Bueno, estos y otros varios proyectos. Lo que sí quisiera aprovechar la oportunidad para invitar a vuestros oyentes. Les dejamos aquí el enlace para aquellos que quieran mantenerse informados, recibir el boletín informativo de la biblioteca en español, que sale más o menos cada mes o cada 2 meses, y así pueden mantenerse informados de las últimas novedades. Qué locura, en verdad. Y generalmente este suele ser el comienzo de algo que seguramente va a terminar volviéndose una locura. Las personas de verdad que vivimos una generación muy afortunada y realmente es gracias a personas como tú que están poniendo esos cimientos para que las futuras generaciones podamos tener acceso a tal mundo de información. Y gracias por haber participado, gracias por todo lo que nos enseñas. Nuevamente dejaremos en la descripción tanto el libro de la doctora Lisa, también dejaremos unos cuantos artículos que de interés, por supuesto, el link que mencionas, y muchas gracias por haber participado. Muchísimas gracias por la invitación y por tus cálidas palabras. Fue un gran gusto haber estado acá.